Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio al servicio de esta tarde y les voy a invitar, queridos hermanos, a que hagamos una oración antes de iniciar para que Dios tome control de este servicio. Señor, te doy gracias por la bendición que tú me das de poder estar en este lugar, de poder, Señor, compartir tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tu soberanía nos permite observar, Señor, grandes cosas. Gracias, Señor, porque tu omnisciencia nos ayuda, Padre mío, en nuestras necesidades, pues tú todo lo sabes. Gracias, Señor, por tu omnipotencia, que nos resuelves cualquier necesidad, pues tú todo lo puedes. Señor, yo te ruego que tu omnipresencia pueda estar, Señor, obrando a favor de cada uno de nosotros, en cada rincón, en cada lugar. Bendice este servicio, lo dejamos en tus preciosas manos, Señor. Obra con poder, bendice, Señor, tu preciosa palabra y bendice, Señor, a mis hermanos. Te alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, en el libro de Mateo, el Evangelio, querido hermano, según San Mateo, y en el capítulo 15 observaremos ahí en el verso 21 al verso 28. Sí, voy a dar lectura. Dice la Escritura: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Queridos hermanos, lo que hemos leído, en lo cual hemos observado la bendita palabra de nuestro Dios, nos muestra algo precisamente maravilloso. Quiero compartir en esta tarde un mensaje que he titulado La fe que toca el corazón de Cristo. La fe que toca el corazón de Cristo. Y aparte de lo que hemos leído, es bueno comentar precisamente el contexto de lo que está ocurriendo aquí. La Biblia habla y muestra que una mujer precisamente cananea llega a donde se encuentra el Señor Jesús, y ella suplica e implora a nuestro Señor por un favor que ella necesita, un milagro resuelto ella necesita. Tenía una necesidad grande y enorme, queridos hermanos, de su hija. Estaba gravemente atormentada por un demonio, y ella está suplicante aquí y está implorante ante nuestro Señor. Ahora necesitamos entender qué es lo que está sucediendo, querido hermano, en este contorno, en el contexto de este pasaje. No olvidemos, hermanos, que los cananeos precisamente eran abominables para los israelitas. Los cananeos eran abominables para los judíos, ya que sus prácticas de idolatría
y la forma en la cual ellos se conducían, querido hermano, representaba abominación para el pueblo judío. No solamente, querido hermano, representaba abominación, sino que también eran portadores de maldición por aquel acto que cometió precisamente el hijo de Moisés, Noé, perdón. Aquel acto, querido hermano, que cometió de observar la desnudez de su padre, precisamente Can, aquel hombre que después pasaría a llevar la maldición a su nieto Canaán. Y ahora usted y yo sabemos que es el pueblo de Dios el que entra y posee la tierra de los cananeos, y ahora aquí hay una mujer que precisamente, abominable ante los ojos de los judíos, está teniendo una gran necesidad. Es maravilloso y grandioso nuestro Señor en la forma en que trata precisamente a esta mujer. Encontramos aquí en el capítulo 15, versículo 21, dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Encontramos, hermano, la necesidad presente de esta mujer. Ahora, la respuesta de Jesús no es al principio muy favorable, versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Verso 24, él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Encontramos aquí precisamente el Señor Jesús respondiendo a la mujer, hermano, en relación a sus raíces, en relación a su naturaleza, como ella, querido hermano, pertenecía al pueblo gentil, aquella persona que no era parte del pueblo judío, una condición no muy agradable, querido hermano, aquí se puede observar. Y ahora encontramos precisamente aquí, querido hermano, que esto pudiera también semejarse a nuestra propia vida. Hermanos, usted y yo no pertenecíamos al pueblo judío, usted y yo no pertenecíamos, hermano, al pueblo de la bendición. Fue, hermano, la gracia poderosa de nuestro gran y poderoso Dios, las maravillas de nuestro Dios, que hace posible que usted y yo recibamos las bendiciones, querido hermano, por la obra bendita y el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Aquel sacrificio, querido hermano, que un día se realizó por amor, querido hermano, a cada pecador del mundo entero, y habiendo sido efectuado aquel sacrificio, habiendo sido acepto por cada uno de nosotros, querido hermano, nos ha dado precisamente ahora una condición de hijos de Dios. Observamos, quiero tratar tres cosas. Y hermano, la primera cosa que quiero tratar precisamente aquí se encuentra. Ahora, hermano, esta mención que yo haré, querido hermano, a mí me gustaría que usted recapacitara, querido hermano, en su vida personal. Encontramos primeramente algo aquí. Mientras que algunos desprecian los privilegios de Dios, querido hermano, que vienen en abundancia, otros, querido hermano, desean una migaja. Mientras que unos desprecian la bendición de Dios, hermano, hay en el mundo entero personas anhelando una migaja.
Yo quiero que usted medite en esto. A usted que es hijo de Dios, a usted que es un cristiano, a usted que es un creyente, a usted que ha sido salvo, redimido por la sangre de Cristo. ¿Cuántas veces sin duda en sus pensamientos se ha encontrado hastiado de muchas cosas por las condiciones, por las diferentes situaciones que surgen en su contorno? ¿Y cuánta gente en el mundo entero no hay que ambiciona un pequeño momento de los que usted y yo muchas de las veces pasamos? Encontramos pues que la preciosa palabra de Dios nos muestra ya en Proverbios que precisamente existen personas con las cualidades que yo le menciono. Vaya a Proverbios, ahí en ese capítulo 27 y versículo 7, dice la Escritura lo siguiente: el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo le es dulce. Querido hermano, precisamente esto es lo que muchas de las veces, hermano, ocurre en nuestro contorno, que mientras algunos desprecian la bendición, otros, querido hermano, están anhelándola, como el caso de esta mujer cananea, el caso de esta mujer, querido hermano, que era gentil, el caso de esta mujer que tenía una tremenda necesidad. Ahora encontramos aquí que, hermano, en el contexto de este pasaje, de este preciso pasaje, los escribas, ponga atención a esto, los escribas y fariseos pertenecientes al pueblo escogido de Dios no creían ni aceptaban a Jesús como el Salvador, mientras que esta mujer cananea, siendo gentil, deseaba lo que otros estaban menospreciando. Y todo esto, querido hermano, nos lleva a concientizar, querido hermano, que mientras que en el pueblo judío aquellos fariseos, aquellos, hermano, escribas y aquellos hombres, querido hermano, conocedores de la ley, hermano, estaban menospreciando al Señor, estaban despreciando, querido hermano, al Mesías que ya se encontraba ahí. Hermano, mira, aquella mujer anhelaba tan siquiera un poquito, una migaja de lo que otros estaban despreciando. Hermano, medita en esto y observa qué tan grandes cosas Dios nos ha otorgado, Dios nos ha dado, cuántas maravillas, querido hermano, el Señor nos ha, hermano, regalado, cuántas bendiciones, hermano, usted y yo tenemos por tan solo ser un hijo de Dios. Amén. Hermano, valore lo que usted y yo tenemos, valore lo que el Señor nos ha otorgado, valore, querido hermano, su salvación, valore las promesas que encontramos en la bendita palabra, valore y atesore, querido hermano, el regalo de la vida eterna, valore y atesore las promesas que el Señor nos da. Quiero hablar de otro punto más. Encontramos aquí, querido hermano, que no solamente mientras alguien desprecia, querido hermano, y menosprecia la obra de Cristo, todos están deseando. Pero, hermano, encontramos en la conducta de esta mujer algo digno de imitar, algo digno, querido hermano, de por ahí de imitar nosotros como creyentes. Número 2, la humillación nos puede conducir a las fuentes de bendición. La humillación nos puede conducir a las fuentes de bendición. Qué importante es aprender a humillarnos delante del Señor. Qué importante es aprender a nosotros doblar rodillas. Qué importante es aprender a suplicar en humildad y en humillación delante de Dios. Consiguió grandes bendiciones por practicar la humildad, por practicar la humillación. Esta mujer, en el momento en el cual Jesús la trata, pudo haberse ofendido y haberse apartado de las bendiciones, pudo haberse vuelto una persona soberbia y haberse vuelto arrogante y haber perdido grandes bendiciones, mas sin embargo se humilló. Hermanos, qué interesante es humillarnos delante de nuestro buen Dios. Hermano, que nunca falte en su corazón aquel toque de humildad
para que pueda usted recibir grandes bendiciones. Hay una gran lección aquí que nos deja esta mujer. Encontramos pues aquí en Mateo capítulo 15, verso 26. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermano, la humillación ante nuestro Dios siempre hará la diferencia. En momentos de dificultad, querido hermano, en momentos de necesidad, en momentos, hermano, en los cuales, querido hermano, cada uno de los que somos creyentes de nuestro Dios necesita el favor divino de lo alto, aprender a humillarnos delante de Dios, porque es el deseo de Dios que usted y yo practiquemos tal cosa como la humillación. Mire lo que la palabra de Dios enseña allá en un pasaje tan conocido, tan repetido por los hijos de Dios, allí en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 11. Encontramos aquí, querido hermano, que Salomón está terminando la edificación del templo. Y ahora Salomón está orando delante de Dios. Versículo 11, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice la Escritura, verso 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Qué interesante el plan perfecto de nuestro Dios, hermano. Qué bello es, hermano, poder contemplar las maravillas de nuestro Dios que pueden surgir, que pueden venir a la vida de una persona en necesidad, que pueden venir a la vida de un creyente en medio de la necesidad, tan solo por humillarse ante el rostro de nuestro Señor, humillarse, orare, buscare su rostro y se convirtiese y dejare sus malos caminos. Hay condiciones para que Dios pueda contestar una oración. Hermano, nos encontramos en momentos difíciles en el mundo entero. Hay necesidad de que Dios obre. Tenemos una tremenda necesidad de que Dios conteste nuestras oraciones. Tenemos necesidad de que Dios obre en cada circunstancia de la que se encuentra sucediendo en el mundo entero, querido hermano, pero es necesario que aprendamos a humillarnos delante de Dios, a interceder delante de nuestro Señor, buscar su rostro, convertirnos, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, un rumbo distinto, un cambio precisamente de mente, ¿verdad? Un cambio de dirección y en nuestras intenciones. Proverbios 11, versículo 2, Proverbios 11, versículo 2, dice la Escritura ahí en este pasaje, Proverbios 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Querido hermano, qué interesante es lo que Dios nos permite conseguir
a través de la humillación. Qué importante es que aprendamos a ser humildes en todo nuestro proceder, que aprendamos a ser humildes en la forma y en la conducta que cada uno de nosotros, querido hermano, tiene, querido hermano, ante los ojos de nuestro Dios. Hermano, este mundo necesita cristianos que aprendamos a humillarnos delante del Señor. Este mundo necesita cristianos verdaderos y genuinos que dejen de ser, queridos hermanos, aquellos cristianos tibios, aquellos cristianos soberbios, aquellos que llegan al punto de enamorarse de las bendiciones de Dios, pero no de al Dios dueño de las bendiciones. Que dejemos de ser aquellos cristianos que tienen un doblez de corazón, que dejemos de ser aquellos creyentes, querido hermano, que están tibios ante la gran situación. Proverbios 29. La Escritura nos permite conocer en estos pasajes de sabiduría. Proverbios 29, versículo 23. Proverbios 29, versículo 23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Qué bendición cuando podemos encontrar promesas de parte de Dios en aquel que aprende a humillarse. Qué precioso es encontrar promesas preciosas y justas delante de Dios para todo aquel que ha puesto en práctica el humillarse, aprender a ser humildes de corazón, ser sencillos de corazón. Qué bello es considerar la obra de nuestro Dios. Observemos más adelante lo que la palabra de nuestro Señor nos enseña allá en Filipenses, recordando precisamente un pasaje interesante aquí, queridos hermanos, que nos permite conocer nuestro Dios. El apóstol Pablo, querido hermano, escribiendo aquí esta carta a los de Filipo, y hermano, recuerda la forma y la conducta que cada creyente debe de tener. Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice la Escritura: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Querido hermano, el Señor Jesucristo, el mejor maestro del mundo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, querido hermano, nos ha dado lecciones de humildad. El hombre más humilde, querido hermano, Él nos dice allá en su palabra, Mateo 11, precisamente en ese capítulo, allá al final dice, precisamente invitando a que podamos nosotros llevar su yugo y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y hallaréis gracia y hallaréis descanso para vuestras almas. Querido hermano, qué bello es observar el fiel ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en humillación. Querido hermano, Santiago capítulo 4, versículo 10. Santiago capítulo 4, otro fiel ejemplo, hermano, que nos recuerda la condición, querido hermano, que cada uno de nosotros debe de tener, una vida agradable delante de nuestro buen Dios y Salvador. Santiago capítulo 4, precisamente versículo 10. Dice la Escritura en este pasaje: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Querido hermano, hay promesa en todo aquel que decide humillarse, hay promesa divina en todo aquel que decide, querido hermano, humillar su rostro ante el soberano Dios, ante nuestro Señor Jesucristo. Hay promesa de parte del Señor, hay bendición de parte del Señor. Querido hermano, aprendamos a ser humildes, aprendamos a ser sencillos, aprendamos a doblar rodilla, aprendamos a humillarnos delante de nuestro gran y buen
buen Dios, querido hermano, tan solo si cada uno de nosotros pusiese en marcha los consejos que encontramos en la bendita palabra de Dios, cuántas bendiciones no alcanzaríamos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Querido hermano, ponga atención, hay un deber en cada creyente, hay una necesidad en cada cristiano, hay un deber en cada hijo de Dios, hay una necesidad fuerte en cada cristiano de este mundo, querido hermano, que necesitamos aprender a humillarnos delante de Él para obtener respuestas a favor de tanta necesidad. Oh, querido hermano, pero tristemente muchas de las veces encontramos soberbia en lugar de humillación. Esta mujer cananea pudo haberse ofendido como muchas de las veces los cristianos se ofenden. Esta mujer, cuando fue tratada por Jesús, querido hermano, al principio no fue un trato amable y dulce. Hermano, al principio fue un trato duro y directo. Querido hermano, ¿por qué? Porque Dios estaba tratando con el corazón de esta mujer y era necesario que hubiera humildad en ella y era necesidad que hubiera humillación en su corazón para que pudiera venir respuesta favorable de nuestro Señor. Qué bello es lo que el Señor nos permite conocer a través de su preciosa escritura. Número 3, la fe de una persona puede mover y tocar el corazón de Cristo para nuestro favor. Qué bello, Mateo capítulo 15, regresamos, Mateo capítulo 15, y encontramos precisamente en ese versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, qué bendición. Querido hermano, para una madre quizá no es difícil humillar su corazón. Para una buena madre quizá no sea difícil humillarse a causa de la gran necesidad que pudiera tener. Pero querido hermano, muchas de las veces para nosotros es difícil humillarnos. Muchas de las veces nos ensoberbecemos, muchas de las veces nuestro corazón no es humilde y buscamos y luchamos y estamos procurando tener un trato, querido hermano, recibir aquel trato que muchas de las veces ni siquiera, querido hermano, merecemos, mejor dicho, nunca merecemos. ¿Qué merecemos? Lo único que merecemos usted y yo es infierno. Mas sin embargo el Señor nos ha dado grandes bendiciones. Mateo 17, verso 20. Mateo 17, verso 20. La palabra del Señor nos recuerda en este pasaje un acontecimiento especial. Mateo 17, verso 20. En las Escrituras encontramos, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe, un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Querido hermano, encontramos aquí precisamente la que puede mover las circunstancias. Es la fe del cristiano, es la fe del creyente, es la fe del Hijo de Dios que puede mover circunstancias, puede transformar precisamente acontecimientos, puede cambiar de un rumbo hacia otro rumbo, puede cambiar el destino. Las circunstancias pueden mejorar, las circunstancias pueden estar totalmente diferentes cuando el cristiano
de aquella fe, porque la fe proviene de Dios. Precisamente Mateo capítulo 21, verso 21. Mateo 21, verso 21. Cierto os digo que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será lo recibiréis. Ahora, o lo recibiréis, hermanos. Qué tremendo, qué precioso cuando encontramos promesas como las cuales, querido hermano, usted y yo estamos observando aquí. Qué bello es encontrar, querido hermano, respuestas a nuestras oraciones y a nuestras necesidades, querido hermano, provenientes de las fuentes divinas. Gran y buen Dios, hermano. Hay promesas de parte de Dios para todo aquel que cree. Ahora, querido hermano, encontramos aquí un acontecimiento más. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hay algo aquí, querido hermano, que es también precisamente, querido hermano, un ejemplo para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en Hebreos 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Querido hermano, porque hay una serie y una lista enorme en este capítulo precisamente dedicado a la fe, lo cual nos debe de dar un fiel ejemplo. Encontramos en el verso 32 de este pasaje, cabe mencionar, y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todo esto es posible echando mano de la preciosa fe. Querido hermano, he hablado en esta tarde de la fe que toca el corazón de Cristo. Amén. Querido hermano, estamos en días y en tiempos donde nuestras oraciones deben de tocar el corazón de Cristo. Nuestras oraciones necesitan llegar al corazón de nuestro buen Dios. Y querido hermano, no ocurrirá esto no, primeramente, querido hermano, hay humildad en nuestros corazones. No ocurrirá si no primero, querido hermano, aprendemos a humillarnos. Y si no primero aprendemos, querido hermano, a echar mano de aquello que Dios, de lo cual se agrada. Querido hermano, la fe que puede tocar el corazón de Cristo se encuentra en su vida, se encuentra en mí. Y todo lo que usted y yo hagamos, querido hermano, echando mano de la fe, puede llegar y tocar lo sensible de nuestro Dios. Hermano, estamos pasando por tiempos y etapas difíciles. Es el momento de buscar el rostro de nuestro Señor. Es el momento de unirnos en oración. Amén. Es momento de doblar rodilla. Es momento de conducirnos, querido hermano, de una forma correcta. Es momento de conducirnos fieles, querido hermano, ante los ojos de nuestro buen Dios. Es momento, querido hermano, de actuar, querido hermano, echando mano de aquella humildad que puede transformar, querido hermano, las circunstancias. Todo lo que usted y yo podemos observar en la Biblia tiene un gran propósito. Todo lo que Dios permite que aparezca en las Escrituras tiene un gran propósito. Romanos capítulo 15.
Romanos capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermano, no debemos de perder la esperanza. Amén. Hay cosas que se escribieron en un pasado para nuestra enseñanza. Hay cosas, querido hermano, que usted y yo conocemos en la vida de otros creyentes más, de otros practicantes de la fe, querido hermano, y lo que aparece en la Biblia aparece con propósito. Qué tremenda la actitud de esta mujer cananea, que ni siquiera, querido hermano, pertenecía al pueblo, que ni siquiera podía ella humanamente alcanzar alguna posición delante del Señor, mas sin embargo la conducta de esta mujer logró tocar el corazón de Jesucristo y pudo recibir la respuesta a su necesidad. Querido hermano, yo le hago a usted una invitación en esta tarde. Querido hermano, ¿por qué en esta tarde no se propone a poder tomar una conducta semejante delante de nuestro buen Dios? Querido hermano, es tiempo de actuar. Yo sé que sin duda hemos tenido, querido hermano, momentos de oración. Sin duda nos hemos acercado o intentado acercar a nuestro Dios, pero querido hermano, ¿cómo está tu corazón? Quizá tu corazón está erguido, quizá tu corazón está endurecido, quizá tu conducta no es grata delante de Dios. Quizá hay actos, querido hermano, que no son favorables delante de nuestro buen Dios. ¿Por qué no en esta tarde decides humillar tu rostro ante nuestro Señor? ¿Por qué en esta tarde, querido hermano, no le pides al Señor que te ayude a tener fe y que aquella fe que puede venir, querido hermano, perfeccionándose a través del tiempo, comience a trabajar y a operar en este preciso momento? Quizá hay alguien más que nos está observando y a lo mejor usted escuchó simplemente una historia bíblica, pero no conoce a Jesucristo como su Salvador. Y quizá usted pudiera decir, bueno, pues qué bien esa historia y qué interesante lo que está aquí. Déjeme decirle que más que interesante, hay un interés personal de Dios por su alma. Hay un interés personal de Dios por usted. Él le ama tanto que su vida dio nuestro Señor para rescatarle a usted. Y esto ocurrirá si tan solo usted en humillación le pide a Jesucristo que sea Él el que le enseña precisamente los asuntos de fe. Déjeme le digo algo, la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Usted ha escuchado y usted ha escuchado un tema de fe. Y yo le quiero invitar en esta tarde a que le pida a Dios que abra su corazón, que le dé ese entendimiento que solamente Él puede darle, que le regale la salvación que Él adquirió con un alto precio. Pídale al Señor que le perdone, pídale al Señor que le dé un corazón arrepentido, pídale al Señor que pueda obrar en su vida de tal manera que haya sinceridad al momento de acercarse a Dios o intentar acercarse a Él. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias por lo que nos has permitido escuchar en esta tarde. Ruego, mi Señor, que bendigas de lo alto tu preciosa palabra guardada en los corazones de cada uno de mis hermanos. Bendice, Padre mío, esta tu preciosa palabra. Bendice, Señor, a cada oyente, bendice, Señor, a cada cristiano. Y, Señor, ayúdanos a recordar a través del tiempo todo lo que este día tú nos mostraste. Señor, te alabo, te bendigo y glorifico tu nombre. Señor, sin duda hay personas que no te conocen. Obra, Señor, con bendiciones para ellos. Señor, que puedan ellos tomar decisiones en este día. Señor, entregamos todo en tus preciosas manos. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por la obra bendita en la cruz del Calvario. Gracias por el Evangelio que tiene poder
para transformar vidas de todo aquel que desea que su vida sea transformada y que necesita que su vida sea transformada. Ayúdanos, Señor, a estar luchando y trabajando siempre para que tú puedas perfeccionar nuestra conducta, para que puedas tú, Señor, perfeccionar todo lo que corresponde a nuestro ser. Y ayúdanos, te lo ruego. Dejamos todo en tus preciosas manos, por la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en aquella cruenta cruz, la cual nos ha comprado y nos ha redimido. Gracias. Amén